En la última sesión hablamos lo que hoy vamos a continuar. Yo no sé si recuerdan que hablamos de que Pablo expone acerca de la Torá y como que hay una confusión, ¿no? Entre lo que podemos leer, de lo que nosotros interpretamos, porque él habla constantemente acerca de la ley, acerca de la Torá, y la gente pretende o tiende más bien a confundir los conceptos y a tomar a Pablo como el apóstol de la gracia, ¿no? El apóstol enviado a los gentiles, amén. Todos eran enviados a los gentiles, todos eran de la gracia. Y el tema es que no es que Pablo está debatiendo el hecho de usar la Torá, muy por el contrario, él está rectificando cómo es que tenemos que nosotros verdaderamente vivir. Y todo ese tema paulino que hablan en el cristianismo, la gracia, de que ya no es por obras, todo esto viene a traer seria confusión, viene a traer una distorsión, lamentablemente, a lo que realmente tenemos que comprender con respecto a la Torá. Y se ha llegado, lamentablemente, a malinterpretar cosas importantes acerca de la vigencia de la Torá, y especialmente ahora que nosotros seguimos a Yeshua, estamos entendiendo un poquito de la Torá, tenemos que tener claro este concepto, porque aparentemente hay temas que se hablan en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Pacto, que tienden a parecer que eso es lo que así significa. Y ahí se toman algunos para poner posiciones en contra de la Torá. Entonces, tenemos que tener cuidado porque cuando la gente dice que ya no estamos bajo el yugo de la ley, se para en esa posición, haciendo creer que la ley fue abolida por Yeshua. Entonces realmente, bueno, tenemos problemas por ahí, porque si no tenemos la evidencia nosotros escritural, no solamente escritural, sino también una evidencia, a ver, histórica, una evidencia inclusive arqueológica, que hoy la tenemos, y eso es importante y lo vamos a ver, para poder contrarrestar este pensamiento que no está bien planteado. Entonces, esto hace que muchos justifiquen el hecho de que la gente diga, bueno, hoy podemos comer carne que no sea kosher, cerdo, camarones. Hoy también podemos celebrar cosas que no están estipuladas en la Torá, ¿verdad? Fiestas paganas, cosas que realmente no son de bendición, como ya lo sabemos, y que eran normal en el tiempo muchas veces bíblico, tiempo de especialmente el contexto de las congregaciones del Nuevo Pacto, de que habían tantas fiestas que se celebraban y eran muy paganas y que se fueron normalizando dentro de la vida del pueblo, de la Keilah, y que eso es lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Entonces, mucha gente obviamente te va a decir que estamos judaizando, nosotros no podemos ser salvos por las obras, que la ley no nos salva, y eso es importante que nosotros lo tengamos claro, cómo plantear nuestra posición. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, vayan sacándola, porque de repente yo sé que a algunos les ha pasado, que han encontrado estos tipos de respuestas, de contraposiciones, para tratar de falsear un poco lo que hoy estamos creyendo y lo que estamos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la ley de la cual Pablo está tanto en contra? Vamos a leer un texto, ¿verdad? Que es muy importante tenerlo ahí claro. Mateo 18, del 6 al 7, si alguien lo quiere buscar, y alguien que me vaya buscando Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos con Mateo capítulo 18, 6 y 7, por favor. Adelante, Josué. Cualquiera que ponga tropiezo a uno de estos pequeños que confían en mí, fuera que le colgaran una piedra de molino al cuello y le ahogaran en el mar abierto. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Elohim y no hay manera de evitarlo. Pero qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Elohim. Este pasaje es bien fuerte, el que acabo de leer Josué, porque esto es lo que lamentablemente se ha venido haciendo a través del tiempo.
todo lo necesario para que la gente no viva en la obediencia al convenio con el Eterno. Y eso es lo que mucha gente ha replicado, ha conversado, ha hablado, lo ha repetido a través del tiempo, hasta, bueno, yo era parte de eso, como líder me pongo en evidencia por eso, porque eso tuve que pedir perdón al Eterno, ¿no? De que enseñábamos cosas, estábamos desviando realmente el corazón del pueblo a vivir una vida como quisieran, desechando los principios escriturales, desechando la Torá, y esto verdaderamente es una maldición. Por eso es que no podemos ser tropiezo, como dice este pasaje. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 3, verso 20 y luego el 27 al 28. Así que, ¿quién lo tiene que lo quiera leer? Yo lo tengo aquí, Adelante. Romanos 3:20, porque la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, ninguna carne será justificada delante de su presencia, porque por la Torá se dio a conocer el pecado. Versículos 27 y 28 dice: ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Ha terminado? ¿Por cuál Torá es el hombre hecho sabio? ¿A través de cuál Torá de obras? No, sino por la emuná. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la persona está justificada por la emuná y no por la observancia legalista de los mandamientos de la Torá. Excelente. Creo que Torá Viviente nos ayuda a comprenderlo mejor, porque si lo leemos en Reina Valera, no sé si alguien tiene Reina Valera que lo quiera leer, los mismos pasajes. Sí, está. Reina Valera. Reina Valera, está Reina Valera. No, sí, perdón. Torá Viviente Internacional. Ok, si no lo leo yo, no hay problema. Dice el verso 20, ya que por las obras de la ley, escuche bien, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Se dan cuenta que cuando leemos Reina Valera, hay como una contradicción, ¿no? O sea, entonces, ok, no podemos ser justificados por la ley, pero la ley nos da conocimiento del pecado. Entonces, o nos sirve o no nos sirve la ley. ¿Nos aprovecha en algo o no nos aprovecha la ley? Nada. Y lo sigue diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Elohim. Ahora, ¿dónde encontramos nosotros la justicia de Elohim? ¿Dónde sabemos que Elohim considera a alguien justo? La Torá. Así es. Entonces, si nosotros leemos a Pablo en este pasaje, es como una esquizofrenia lo que está escribiendo, ¿no? Porque dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Elohim. Bueno, ¿dónde se ha manifestado? No hay otro lugar que se haya manifestado, sino es a través de lo que la Torá nos dice. Por ejemplo, ¿cómo podemos saber que para qué murió Yeshua? Muchas veces lo hemos dado por sentado, porque no hemos ido al contexto de la Torá para entender por qué era necesario que él muriera. Entonces, cuando conocemos la Torá, entendemos por qué se manifiesta la justicia del Eterno. Luego dice la justicia de Elohim por medio de la fe en Yeshua para que todos los que creen en él, pero no hay diferencia. Bueno, vamos a leer ahora también el 27 y 28, que dice en esta versión, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y aquí es donde hay un gravísimo error. Porque mucha gente va a decir que la Torá es una cosa y la ley de la fe es otra cosa. También muchas personas van a decir, porque en otras partes Pablo también lo habla, acerca de la ley del Ruach, la ley del Espíritu. Entonces, por eso la gente va a decir que lo que Moshe escribió era una ley, que era una ley de las obras, una ley que ya no sirve para nada, y que la ley que sí sirve es la ley de la fe, la ley del Espíritu. A ver, ¿dónde está escrita la ley de la fe?
¿Dónde está escrita la ley del Espíritu? Eso es bien interesante, ¿no? Porque cuando usted se pone a tratar de que la gente evidencie esto, verdaderamente no hay una respuesta. Yo por mucho tiempo no tenía una respuesta. Yo siempre me ponía a pensar, pero qué raro esto, ¿no? Porque por un lado habla de la ley de Moshe o la Torá, por otro lado parece que está hablando acerca de la ley del Espíritu. Bueno, pero ¿qué es la ley del Espíritu? Y amados, ahí donde la gente empieza a inventar cosas que no tienen un fundamento realmente. Por eso es importante que nosotros manejemos claramente este concepto y lo podamos entender. Ahora, en la versión que leyó Sandra, Torah Viviente, dice el verso 27, pues ¿dónde está la jactancia? Es excluida por cuál Torah es el hombre hecho sádic, por cuál Torah es el hombre hecho justo, por la Torah de la observancia legalista, por la de la observancia legalista de la Torah, no, sino por el principio de la emuná que obedece. Entonces, aquí es donde tenemos que tener claro que Pablo no está hablando de que la observancia legalista o que las obras de justificación son la Torá. Él está hablando de otra cosa, porque claramente dice la Torá, ¿por cuál Torá es que el hombre es hecho sádic? ¿Por cuál Torá es que nosotros podemos ser justos? A ver, antes a uno en un servicio religioso le decían, ¿cuántos son justos? Y todo el mundo levantaba la mano, ¿verdad? Como cuando hacen la ola de Coca-Cola en el estadio, decían, amén, soy un justo. Pero el hecho que tú lo digas no te hace justo. Tú eres justo porque tú vives en la emuná, tú vives en la fe, tú vives en el convenio con Adonai, eres fiel a él. De eso se trata. Y ahí es donde eres considerado un justo porque hace lo que la palabra te está diciendo. Entonces, es importante comprender que sí, que Pablo habla, por ejemplo, de dos leyes. Vamos a encontrar el concepto de la ley de la fe o la ley del espíritu. ¿Y cuál sería la fe, la ley de la fe y cuál sería la ley del espíritu? Bueno, tenemos que tener claro que esa es la Torá. Esa es la Torá. Pero la gente toma otro concepto que Pablo maneja, que es la ley del pecado. Y creen que la Torá es la ley del pecado, amados. Y eso, yo creo que es una blasfemia. Creo que eso es blasfemar contra el Ruach HaKodesh que nos ha dado la Torá, e inclusive, como sabemos hoy en día, Él la escribe en nuestras mentes y en nuestro corazón para que hagamos conforme a lo que está escrito. Entonces, también en otra línea de pensamiento, Pablo llega a hablar acerca de las obras de la ley que no se refieren a la Torá, y eso tenemos que tenerlo bien completo. Claro. Entonces, también es importante relacionarnos con este concepto, las obras de la ley. Esto se conoce como Mixat Maseh HaTorah. Mixat Maseh HaTorah, las obras de la ley. Este concepto fue traducido, evidentemente, del hebreo al griego bajo la siguiente definición, como una acción, una labor, un esfuerzo o una ocupación para hacer algo. Cuando leemos Mixat Maseh HaTorah, fue traducido al griego de esta manera, y así fue como nosotros lo recibimos hoy en día en las escrituras que están en español. Pero este concepto, amados, aparece en un documento histórico muy importante, que es los rollos del Mar Muerto. No sé si alguien ha escuchado ese concepto. A ver, quienes no lo habían escuchado, levanten la manita. Bueno, solo tengo 4 cámaras conectadas, pero levanten la mano los que nunca habían escuchado ese concepto. ¿Ok? Bueno, los rollos del Mar Muerto fueron manuscritos que fueron hallados en unas cuevas en una región llamada Qumran. Ese lugar es un lugar donde
vivían los esenios. Hay un personaje muy importante que era esanio, Johanán el Inmersón, fue Juan el Bautista. Johanán vivía en esa región y ahí fue donde inició su ministerio. Por eso la palabra dice que él venía predicando en el desierto, porque ese lugar está en el desierto. Y ahí precisamente se estaban practicando mucho los rituales de purificación en los mikvé, porque si usted va en este tiempo a ese lugar, van a encontrar las pilas donde las personas se bautizaban, o hacían los rituales de purificación, o hacían la tevilá. En ese lugar están las cuevas de Qumran. Y en el año 1946, un grupo de beduinos estaban en esa zona. Algunos de ellos eran pastores. Bueno, se escaparon algunas ovejitas, se metieron en esas cuevas y unos jovencitos que las fueron a buscar ahí, porque es una región escabrosa, encontraron manuscritos guardados y sellados en vasijas, en jarras. Y eso fue un descubrimiento impresionante. ¿Por qué? Porque desde esa época empezaron ellos a recuperar esos manuscritos. Y hoy en día en Israel hay un museo que se llama el Museo de la Torá, donde desde ese entonces se vienen reconstruyendo los textos, revisándolos. Hay gente que son curadores que trabajan en ese lugar, arqueólogos, gente que trabaja en todos los temas lingüísticos, y han ido comparando textos que están ahí con lo que ya estaba escrito de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la Reina Valera 1960. Estos textos fueron hallados en 1946, 1950 por ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Que esos textos vinieron a traer evidencias de muchas cosas que estaban escritas en la Torá o en la Biblia que tuvieron que ser replanteadas por aparentemente algunas traducciones que no estaban bien del todo. Pues dentro de estos textos encuentran este concepto, el Mixat Masé HaTorah. Y esto se refiere específicamente a una colección o a unas obras generales totalmente ligadas a lo que se conoce como la Carta Halágica. La Carta Halágica, mis amados, son las leyes que los judíos tienen o tenían también para decir cómo habían que practicar ciertas cosas. Entonces, recuerdan, por ejemplo, el debate de Yeshua con el tema de lavarse las manos para comer pan. ¿Recuerdan esa historia? Y que llegaron ahí los fariseos y empezaron a hablar y decirle, mira, ¿cómo es posible que tus discípulos no se lavan las manos para comer pan? Bueno, ahí es donde mucha gente, ignorando este tema, este concepto, dicen, ven, se dan cuenta que Yeshua vino a quitar la ley. No, él vino a quitar la ley. Él no estaba en ese momento respetando algo que era realmente una halajá. ¿Qué es una halajá? Son las interpretaciones rabínicas de cómo aplicar ciertos conceptos que están en la Torá. Y muchos de ellos se habían convertido más bien en una carga, un agobio para el pueblo, que saben que ni siquiera los fariseos estaban cumpliendo en esa época. Entonces el concepto de halajá es lo que también se conoce como obras de justificación. Eso es lo que Pablo está hablando en Romanos capítulo 3. ¿Por qué? Porque los fariseos de la época, los eruditos de la Torá, ¿qué era lo que decían? Si tú quieres ser salvo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer lo que dice la halajá. Tienes que cumplir con estas obras de justificación, y una de ellas era, tienes que lavarte las manos antes de comer pan. Ahora, ¿cuántos que han ya leído por lo menos un año y resto la Torá con nosotros han encontrado algún mandamiento que diga que hay que lavarse las manos para comer pan? No, bueno. No existe. Así es, no existe en la Torá un mandamiento que diga eso. Obviamente es algo que deberíamos de hacer todos.
No quiere decir que si tú no lo haces te vas a condenar. Eso no quiere decir que si tú no lo haces pierdes la salvación. Eso es lo que dicen las obras de justificación. Para que tú seas salvo tienes que hacer eso. Para que tú seas salvo tienes que cumplir con estas leyes. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que Pablo realmente está haciendo un debate bien judío, bien fariseo como él es, en contra de aquellos que siguen pensando que ahora que tengo a Yeshua, yo tengo que cumplir con estas regulaciones porque si no, no soy salvo. Y a eso es lo que Pablo se está refiriendo. Entonces, ya usted sabe que cuando alguien le dice no, que es que la ley no, porque nadie se justifica por obras, no está hablando acerca de la Torah. No está hablando acerca de la Torah. Cuando él dice, y no es por obras para que nadie se gloríe, no está hablando acerca de la Torah. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de las regulaciones humanas, las regulaciones de los hombres que decían, si haces esto, estás bien. Por eso es que nosotros tenemos que tener el conocimiento que nos ayude a evidenciar todas las cosas. ¿Y alguien levantó la mano? ¿Quieren preguntar algo? Sí, Roy, entonces lo que dice ahí, el cumplimiento legalista de los mandamientos, se está refiriendo a cumplir los mandamientos a través de estas leyes. Exactamente. Así es. Ahora pregunta, ¿hay legalismo dentro de las congregaciones hoy en día? Claro que sí. Sí. Y hay un montón de regulaciones, ok. ¿Todas son malas? No. ¿Todas son para dañar al pueblo? No, realmente no. El problema es creer que si yo no practico ciertas cosas que los hombres han puesto para traer orden al pueblo, entonces yo voy a perder la salvación. Por ejemplo, si usted se cortaba, si era mujer y se cortaba el cabello y lo andaba corto, no, hermana, usted se va a ir al infierno. Si viene Cristo ahora, se va al infierno. Y aunque suene risible, eso era lo que la gente pensaba. Porque así es como se maneja el legalismo. Pero no es que está mal que hayan algunas cosas que nos ayuden a cumplir protocolos, que nos ayuden a tener un orden. El problema está cuando nosotros oprimimos al pueblo. Cuando nos volvemos opresores, haciéndoles creer que eso les va a provocar condenación. Y eso es lo que estaba pasando realmente en el tiempo de Yeshua. Porque la gente estaba cansada, afligida, estaba cargada, precisamente por esto, porque ellos decían, es que esta gente nos pide tantas cosas. Nosotros confiamos en que ellos son los maestros de Torah, pero nos piden tantas cosas que no sabemos si ya nosotros somos salvos, porque esa era la enseñanza que había. Hoy en día nosotros podemos entender esto y saber que Pablo o Rab Shaul está hablando acerca de librarse de esos yugos de imposiciones humanas que no nos dejan ser libres. Ahora, hoy en día nosotros también tenemos que entenderlo, que a nosotros lo que nos salva es Yeshua. Por él somos salvos. Pero también requiere que nosotros seamos fieles al convenio que tenemos con él hasta el día final de nuestra carrera en esta tierra. Y eso es algo que tenemos que trabajar y tenemos que tener bien, pero bien. ¿Por qué? Porque no es que estamos siguiendo a Moshe. Estamos siguiendo a Yeshua, él es la Torá viviente. Y estamos siguiéndolo a él. Y es más, Yeshua le dijo a sus discípulos, cátedra de Moshe, se sientan escribas y fariseos. Tanto, hagan lo que él dice, esa es la traducción correcta, hagan lo que él dice. ¿Quién? Moshe. Pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos tenían una silla, ¿no? En la sinagoga donde se sentaban a debatir. Y el que se sentaba en esa silla tenía autoridad inclusive de cambiar aspectos de la Torah o traer regulaciones. Por eso había muchos debates hasta el día de hoy entre que uno decía una cosa, otro decía otra. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que al final Yeshua decía, hagan lo que Moshe dice. No hagan lo que ellos están haciendo. Por ejemplo, había una ley que decía, y es una ley de los hombres, bueno, que ya no quiero tener carga
por ayudar a mis padres, ¿qué tengo que hacer? Ir a entregar una ofrenda, un corbán al templo, y shalom, shalom, me quitaba el ayudar a mis papás el resto de mi vida. Y eso lo hacían los fariseos. Por eso los confronta. ¿Por qué? Porque la Torá dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero ya no querían tener esa carga en sus vidas y por eso hacían cosas que no eran de bendición. Pero bueno, a eso es lo que se refiere. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de la carta halágica, también que se conocen como las halajot. La palabra halajot es el plural de la palabra halá. Entonces, cuando usted escuche ese concepto, halajá, o halajot, o la halajá, perdón, se tiene que entender que se refiere a los códigos legales del judaísmo. ¿Okay? Ellos tienen libros donde están los códigos legales de cómo hacer cosas. No todo está mal, hay cosas muy buenas, muy interesantes que inclusive nosotros hemos heredado, aún siendo cristianos y son de bendición, pero el problema es cuando hay cosas que son impuestas indebidas. Adelante, hermana Doris. Shalom. Shalom. Que también yo estaba buscando en los mandamientos donde decía que si la mujer era descubierta en adulterio y eso, debería ser apedreada. Y tampoco lo encontré en ningún lado. Entonces también me imagino que era otra cosa que habían metido como un mandamiento sobre mandamiento, digamos. Así es. Bueno, el tema con esa situación, ¿verdad? Es bien interesante. ¿Por qué? Porque realmente sí, el adúltero tenía que ser apedreado hasta la muerte. Pero no la mujer, era el hombre y la mujer. ¿Comprende? Entonces, esa situación que se da con Yeshua es bien interesante porque, a ver, ¿ustedes creen que apedreaban a cualquier persona que estaba en esta situación? Por ejemplo, ¿a quién más tenían que apedrear hasta la muerte? ¿Alguien recuerda? Al hijo rebelde. Al hijo rebelde, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que apedreaban a cualquier hijo. O sea, tu hijo tenía un berrinche en la mañana y tú lo sacabas al patio y lo matabas a pedradas. La gente piensa que las cosas sucedían así, aunque no eran así, ¿no? Para eso estaba lo que se llama el Sanedrín, el tribunal, o lo que se llama también en hebreo el Bet Din, la casa de justicia. Y eso nació en el desierto con Moshe, por la instrucción de Yitro, su suegro, de tener ancianos que fueran levantados para ayudar a juzgar al pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en el Beit Din? Había un problema como estos que mencionamos y tenía que haber una investigación, tenían que haber evidencias, tenía que haber un proceso, tenía que haber un conversatorio. Ok, vamos a hablar con los papás, vamos a hablar con estas personas, ¿qué está pasando? Realmente, si había habido estas situaciones, o inclusive la idolatría, entonces habían procederes. ¿Qué se buscaba sobre todo? La restauración. Ahora, había en el tiempo que ya vivían en la tierra prometida, estaba el Beidín de Jerusalén y estaban los Beidín en todos los pueblos. Inclusive ya para el tiempo de Yeshua tenían cortes de justicia en cada sinagoga. Pero esto no quiere decir que a todo mundo estaban matando todo el tiempo. No, había un proceso. De hecho, hay un historiador, si no me equivoco, es Flavio Josefo, que comenta que el Beidín más sanguinario, por decirlo así, apedreaba a una persona cada 30 años. O sea, que no era así tan fácil como que vamos a matar a cualquiera, ¿no? Y a ver, hoy en día hay pena de muerte, sí, en algunos países. Sí. ¿Cómo en cuál país? Cuéntenme. ¿En Estados Unidos? En los estados de Estados Unidos. Exactamente, en algunos lugares de Estados Unidos, no todos los estados. Y ustedes ven que matan gente todas las semanas. No, no sucede. O sea, es algo muy raro que sucede. Cuando ya hay un caso que se ha llevado, es más, hay gente que espera
una sentencia casi 20 años o 30 años. Entonces, no es que se mata a la gente de primera mano. Bueno, algo así sucedía en el tiempo de los Beit Din, o las casas de justicia, donde todo era un proceso. Ahora, en el caso de Yeshua, hay dos posiciones con esa historia. Una es una historia agregada a los evangelios que no estaba en el texto original. Eso por un lado. Si esto fuera así, bueno, podría ser, ¿no? Pero la otra es que Yeshua no estaba siendo probado de alguna manera. Pero a ver, ¿era Yeshua el que tenía autoridad legal para decir si había que apedrear a la mujer, sí o no? No. Ese caso tenía que ser llevado al Sanedrín. Yeshua no era el que tenía que decir cómo eran las cosas. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Ahora, si a la mujer le van a apedrear, tenía que ser apedreado el que fue hallado con ella en adulterio. Entonces, dentro de esto encontramos unas regulaciones o alguna manipulación que había de parte de las personas de la época para aplicar las leyes a su antojo. Por ejemplo, nos enseña la Torah que hay que divorciar. ¿Se puede alguien divorciar, sí o no? Sí. Claro. Pero Yeshua lo dijo claramente. No se puede divorciar cualquiera, si no es por causa de adulterio. ¿Ok? No es por causa de adulterio. Pero ¿qué sucedía en tiempo de los fariseos? Ellos decían, es que Moshe nos dio permiso de divorciarnos. Y el que no quiere estar con su mujer, que le dé una carta de divorcio. Entonces la gente, ¿qué era lo que hacían? Estos hombres lo que hacían era corromper el mandamiento. Porque ellos decían, no, ya no quiero estar con esta. Entonces le mandaban una carta de divorcio y ya cumplía con el requisito y me voy. Eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Pero hay un procedimiento para todo, está en la Torá, y Yeshua, ¿qué es lo que viene a hacer? A enseñarnos la manera correcta que nosotros tenemos que ver. Entonces, cuando hablamos de la halajot, voy a poner aquí la pantalla de nuevo, estamos hablando de las reglas religiosas judías extraídas de la Torá, pero que se llamaban leyes de justificación. Vuelvo y repito, Pablo está hablando en contra de esto en el libro de Romanos y tiene que ver con todas las cosas que los grupos religiosos inventaron para creer que así es como podían cumplir mejor la Torá y alcanzar su propia justicia. Por ejemplo, nosotros hemos enseñado el concepto de la Sedaká, ¿no? La Sedaká, la Teshuvá, perdón, la Sedaká, la Tefilá, la Tevilá como parte de hacer Teshuvá, volver al Creador. ¿Es importante hacer eso? Claro que sí, nos ayuda. Pero muchos en el judaísmo hasta el día de hoy creen que eso es lo que te va a dar justificación para ser parte del reino. Y a nosotros lo que nos da entrada al reino es Yeshua. Todas esas cosas las podemos hacer. ¿Para qué? Rectificar nuestra alma, ordenar nuestro caminar, claro. Pero al final todo tiene que ir a Yeshua. Porque sin él no tenemos nada. Pero hoy en día en el judaísmo la gente piensa estas cosas. No hay templo. ¿Cómo hacemos sacrificios? Bueno, vamos a hacer estas obras. Estas obras son las que nos van a ayudar a cumplir lo que son los sacrificios. Nosotros sabemos que no hay templo y no hay sacrificios porque Yeshua ya vino. Y en él tenemos redención. Pero entonces ahí es donde tenemos que tener el concepto claro para nuestra vida. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Mi pueblo fue perdido o destruido. ¿Por qué? Porque faltó el conocimiento. Porque se apartó de la Torá. Dejaron la Torá. Siguieron las cosas de este mundo. Siguieron las doctrinas cerradas. Y usted se encuentra pasajes en los libros de la Tanaj, los libros de los profetas, donde hay una seria confrontación contra los pastores de Israel. Porque ¿qué era lo que hacían? Torcer las enseñanzas. Distorsionar lo que decía la palabra. De hecho, hay un pasaje que no recuerdo dónde está, tendría que buscarlo, no tengo el chance ahorita, donde en el tiempo del imperio asirio a los israelitas se les dio oportunidad de regresar a su tierra, a muchos que estaban exiliados. Y ellos empezaron a pedir al rey
que querían otra vez regresar a la Torá y practicar sus tradiciones de la Torá. Bueno, este rey consiguió un escriba que viniera a enseñarle la Torá. ¿Saben qué hizo ese escriba? Los corrompió y los llevó a los ídolos otra vez, usando la Torá. Entonces, ese es el problema que ha existido cuando la gente tuerce las escrituras para otras cosas. Vamos a otro pasaje. Si alguien lo quiere buscar, sería Mateo, capítulo 23, 13 al 23. Es un poquito largo, así que léanlo, por favor, si alguien lo tiene a mano. Mateo 3, 23, 13 al 23. Aquí está. Adelante. Pero la Reina Valera. Ok, ¿no tiene la Torá viviente? No. Ok, recuérdame pasártela, ok, para que la tengas a mano. Gracias. Ok, alguien que me busque en Torá viviente, por favor. ¿Del 3 a cuál me dijo? Del 13 al 23. 23, ok, dice. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muy bien, excelente. Todo eso que acabamos de leer eran halajot de los escribas y fariseos. Todo eso eran leyes de justificación que ellos tenían para un montón de cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Por eso es que Yeshua confrontaba esto, al igual que lo hacía Pablo, y que a eso es lo que realmente se refiere. Por ejemplo, en el verso final dice, hay de ustedes que diezmáis la menta, el comino y en el eneldo, pero olvidan que lo más importante, justicia, el juicio, la misericordia. Y claramente Yeshua dice, era necesario hacer eso. ¿Hacer qué? Diezmar. Era necesario. Pero ustedes dejaron lo más importante. Hacer justicia, tener misericordia, practicar el juicio, andar rectamente, ayudar a los hermanos, habilitar al que está perdido. Entonces, ¿qué hacían ellos? Tomaban la ramita de menta, decía, la ramita tiene 10 hojas, sacamos una hoja para el templo y las otras me las dejo yo. Y ya, cumplimos. Pero no estaban ayudando al pueblo, no estaban bendiciendo a nadie, no estaban practicando misericordia, estaban poniendo barrera y como dice al inicio, ni ustedes entran al reino, ni permiten que nadie entre. Y eso es lo que Yeshua viene a confrontar acerca de estas actitudes que lamentablemente se están viviendo en esta época. ¿Ok? ¿Quién levantó la mano? Yo ahorita que dice usted eso, que contaban, ¿verdad? Si eran 10 hojitas, una hojita, porque el rigor, por aquella forma tan estricta, ¿verdad? Pero no hacían justicia, tenían compasión. Y me acuerdo lo que dijo el Rubén,
el domingo, el sábado, que a mí me impactó mucho lo que él dijo. Y él dijo que la obediencia sin sabiduría en realidad es un caos. Porque hay gente que quiere ser hoy tan estricta, ¿verdad? Como hablamos el otro día aún en la mesa de la Torah, ¿verdad? Que nadie la puede tocar en la mesa del Shabbat. Y dejando afuera a otros, no teniendo amor, ni misericordia, ni compasión, si cuando el propósito del Eterno es que muchos vengan al conocimiento de Él y muchos participen de las misericordias y de su bondad. Pero nosotros queremos ser tan rigurosos en cumplimiento que dejamos afuera, ¿verdad?, lo más importante. Y esto se está viendo hoy en medio de nosotros. No digo que la Keilah, no, en medio del pueblo, ¿verdad?, está viniendo el conocimiento de Yeshua. Sí, el tema no es que tal vez todo nació de una mala intención. El tema es cuando todo lo que se trata de hacer con una buena intención pierde la sabiduría. ¿De dónde nació todo eso? Del temor que había en que como habían sido exiliados, como se habían ido a las naciones, en el caso de los judíos, a Babilonia, y se habían perdido, Israel se había perdido ya, casa de Israel. Los judíos regresan y dicen, tenemos que cuidarnos. Y empiezan a levantar regulaciones alrededor de la Torá, ¿no? Esas halajot, como les digo, se volvieron más importantes que realmente lo que dice la Torá. Y ahí es donde tenemos el problema. Entonces, ¿es malo a veces tener regulaciones y orden en algunas cosas? Tal vez no. El problema es cuando perdemos el enfoque o perdemos la intención por el cual realmente se hacen las cosas. Y no tenemos que tener. Excelente. Entonces, ¿de dónde sale esta intención del pensamiento de la justificación por obras? Bueno, eso se atribuye a una historia que ustedes conocen, que es la historia de Pinjas. ¿Recuerdan la historia de Pinjas? Encontramos en el libro de Bad Midbar. ¿Ok? Bad Midbar. Números. ¿Qué sucedió con Pinjas? Pinjas, o Finias, como se le conoce en las versiones, Pinjas era un levita que mató a otro levita porque estaba prostituyéndose, estaba teniendo relaciones ilícitas en el ámbito de la santidad alrededor del Mishkan. ¿Qué pasó? Cuando el pueblo empezó a desenfrenarse, vinieron las mujeres de Moab, si no me equivoco, y empezaron a tener relaciones sexuales y seducir a muchos hombres. Bueno, este hombre, que tenía que haber cuidado la santidad, tenía que haber cuidado los espacios sagrados, en el caso de Zimri, empezó a tener relaciones públicamente, delante del pueblo, con esta mujer Cosbi. ¿Y qué hizo Pinjas? Tomó una lanza y los atravesó a los dos con la lanza, porque se había desatado una plaga en el pueblo y con esta actitud él detuvo la plaga, detuvo la maldición que había, y este hombre, que era hijo del sumo sacerdote Eleazar, es decir, era nieto de Aarón, hace este acto que trae un juicio por esta inmoralidad que se estaba viviendo, y en ese momento, al hacerlo, empieza a traer el orden y la restauración y a defender el espacio sagrado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amados. Nosotros tenemos que defender lo que Adonai llama santo. Tenemos que defender lo que Adonai llama santo. Por eso, Pinjas recibe algo muy privilegiado. Adonai le otorga a él y a sus descendientes el privilegio de ser los sacerdotes eternamente. Los sacerdotes eternamente, imagínense. Eso es algo bien interesante, ¿no? Entonces, el proceder de Pinjas, en su deseo de restaurar el orden y el honor a Adonai, trae esta bendición, y eso se considera una justificación para él. Bueno, de ese pensamiento se empieza a derivar que cuando nosotros queremos restaurar el orden y el honor, haciendo estas cosas que Adonai no estaba pidiendo que las hicieran, pero que alguien las hizo porque quería establecer el orden, bueno, eso se conoce como una justificación. Y de ahí viene el término de justificarse
por medio de las obras. Recuerden lo que acabamos de leer ahí en Mateo. ¿Qué es lo más importante? La justicia, la compasión, la verdad, la justicia, el juicio y la misericordia, dicen otras versiones. Entonces, sí, claro, tenemos que hacer muchas cosas que la Torá nos dice. Hoy en día podemos practicar muchas cosas, pero si las practicamos y perdemos el enfoque de para qué son, entonces no estamos haciendo nada. Hoy estamos nosotros cumpliendo con un mandamiento en esta cuenta de Homer. El mandamiento es contar días de Homer. Ahora, ¿de qué sirve? No, usted puede comprar, mire, usted puede meterse a una página web y comprar un calendario para contar el Homer. Y lo pega ahí en su casa y va contando día 1, día 2 y lo va marcando y todo. Eso lo venden. La gente lo hace. Pero ¿de qué sirve hacer todo eso si usted no entiende el trasfondo de justicia que esto implica para mi vida? Que Adonai me está confrontando, está trabajando conmigo, me está poniendo contra la pared para que yo saque lo que no tengo en mi vida, que sea de bendición, y empiece a caminar en un ámbito de bendición. Entonces yo tengo que trabajar en esto. Todo lo que haga tiene que llevarme a la perfección. Y, amados, yo les dejo este pensamiento. Busquen perfeccionarse todos los días. No pasen las cosas por alto en su vida. Póngase la meta que de aquí a unos 10 años usted sea un varón y una varona perfecta delante de Adonai. Ya tenemos muchos años de caminar en sistemas religiosos. Tendríamos que preguntarnos qué tanto ha cambiado mi vida. Porque te voy a decir algo, hay muchas cosas que usted no hace porque ya no tiene la costumbre. ¿Está escuchando? No las hace porque ya no tiene la costumbre. De repente se le pueden atravesar en el camino y las vuelve a hacer. Entonces tenemos que valorar realmente si nuestro corazón ha cambiado y somos varones justos. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente en el hecho de que tenemos que probar nuestro corazón, tenemos que juzgar nuestra vida delante del Eterno. El juicio santo lo necesitamos. Y ahí es donde viene la prueba, a saber si actúas igual que antes. Por ejemplo, si hoy, y antes eras una persona iracunda, y hoy dices, yo ya no me enojo como antes, de repente es porque no tienes ninguna situación que te la provoque. Porque de repente te alejaste de las personas que te la provocaban. Eso no quiere decir que has cambiado. Eso quiere decir que no se ha manifestado nada más. Entonces, eso significa que algo tengo que trabajar en mi vida aún. Una persona una vez se salió de un ámbito relacional y se fue a vivir a otra nación. Me escribía desde ese país, vieras la paz que tengo ahora. Estoy tan bien. Yo, tú no estás bien, le dije. Tú te alejaste del problema, pero el problema siempre está. Mañana regresas a Costa Rica, te vas a encontrar el mismo caos. Y eso te va a volver a cobrar una factura. Entonces, vuelvo y repito, hay cosas que hoy no suceden en tu vida o no se manifiestan porque no hay nada que las provoque. Pero nosotros tenemos que tener evidencia de que hemos cambiado viviendo cosas que nos van a sacar el verdadero yo, que van a tratar con nosotros. Mire, yo siempre molesto a los hombres y digo, ¿usted quiere saber cómo son los hombres de una Keilah? Llévelos a jugar un partido de fútbol. Ahí se sale el verdadero yo. Sí, pues que hace 20 años no jugaba fútbol. Claro, pero ese capítulo no lo había resuelto, por eso se te salió el viejo hombre otra vez. Pues hay cosas, vuelvo repito, que hoy no son evidentes en tu vida, no porque has cambiado, es que nada te las está provocando. Y eso no quiere decir que sea justo. Hoy tienes que tener evidencia de que hay algo que puede suceder en ti, tú vas a actuar totalmente diferente porque ya no eres la misma persona. Eso es lo hermoso. Entonces, amados, hagan así y diga, yo voy a abrazar todos los procesos que Adonai quiere para mí, que me van a perfeccionar. Me van a mejorar, me van a elevar, me van a potenciar
van a ser una mejor persona. Así que disfrute este viaje de transformación. Amén. Porque de eso se trata. Vamos a entender claramente esos tres conceptos. Y espero que por favor de verdad mediten ellos en estos días. No sé si los pueden ver bien por ahí. Pero los conceptos son Sedaká, de justicia, Gesed, que es misericordia, Sedaká, justicia, Gesed, misericordia, y Emuná, que es fidelidad, lo que muchas veces se traduce, que no es la mejor traducción, como fe. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando un poco, la práctica o observancia legalista de la Torá se refiere a doctrinas alrededor de ella que muchos practican y aún practican hoy, pero que no han hecho que esto cambie su vida. Yo he encontrado muchas personas que conocí en el pasado en los ambientes cristianos. Y bueno, yo toda la vida fui evangélico, yo nunca fui de otro tipo de religión. Y a mí algo que me llama la atención con respecto a esto es que hay gente que en aquel tiempo servían y usted decía, wow, ¿cómo sirve esta persona? ¿Qué dedicación tiene? ¿Qué trabajo el que hace? Hoy están alejados del Eterno. Hoy están fuera de una congregación. Y yo me he puesto a pensar que el problema es que ellos se adaptaron a un sistema humano de cómo hacer las cosas, o no conocieron la identidad del Padre, que no conocieron su justicia, no conocieron el Gesed, su misericordia, no conocieron la emuná, no conocieron realmente el amor del Eterno. Entonces, ¿qué tenían ellos? Una obediencia legalista, una observancia legalista a lo que la religión o al sistema o a la congregación me pedía o a la denominación. Yo no conocía realmente a Adonai. Y de repente iniciamos porque queríamos encontrarlo. Pero al final nos encontramos con un sistema religioso, un sistema humano. Empezamos a practicar y creíamos que estábamos bien. Cuando viene la prueba y no nos hemos preparado, todo se cae. Y viendo esa película que les recomendé ahí en el WhatsApp, yo tenía este pensamiento. ¿Cuántos de ustedes han conocido un testimonio de alguien que estuvo en el Holocausto que haya salido como un ateo del Holocausto? Diciendo, yo ya no creo en Dios. Yo ya no creo en Dios porque mire lo que nos pasó. Yo no conozco ni un solo judío sobreviviente del Holocausto que piense así. Ni uno. ¿Saben por qué? Porque el que conoce al Eterno, el que lo ama de corazón, no se arruga, no se descompone. Es del horno de fuego, a través de la prueba. No que fortalece su emuná, fortalece su identidad con él. En cambio, yo conozco gente del cristianismo que la hermana Chencha los vio feo en la iglesia y se resintieron con Dios y no volvieron a ningún lugar. Es que el pastor no me saludó. Ay, qué malos son los pastores, se van de las congregaciones. Es que me robaron un diezmo y ya no quieren nada con Dios. Amados, no conocemos al Eterno. No se conoce al Eterno. Cuando yo conozco su carácter y yo vivo creciendo en esa identidad que Él tiene para mi vida, y nada me saca. Yo le dije a alguien que me escribió, te felicito, vas por el camino correcto. ¿Por qué? Porque recibiste el primer repudio de tu familiar. De un familiar. Y te felicito. Eso quiere decir que vas bien. Si te están diciendo lo que te están diciendo, vas por buen camino. Felicidades. Porque normalmente no consideramos, estamos nosotros creciendo, el que no conoce al Eterno nos va a rechazar por eso. Entonces, amados, seamos firmes en nuestra emuná, seamos firmes
en lo que el Eterno nos está hablando, crezcamos en ello. Un aspecto muy importante que menciona aquí lo que habla Yeshua es acerca de la Sedaká. Recuerden que la Sedaká, hacer justicia, también darle al que necesita, darle al necesitado. Lo tenemos que hacer por amor y esto no es importante. Gálatas 5:14 nos dice, porque toda la Torah está resumida en una oración. Ama a tu prójimo o a ti mismo. También Mateo nos dice en el 7:12, todo lo que desees que la gente haga por ti, hazlo a sí mismo por ellos, porque esto es la Torá y los profetas. Y esta declaración es muy interesante, ¿no? Porque esto es lo que se conoce como la regla de oro, ¿no? La gente habla de la regla de oro. Haz a los demás lo que quieren que te hagan a ti. Bueno, pero realmente la pregunta es si nosotros estamos haciendo a los demás lo que nosotros buscaríamos que hagan por nosotros. Y eso implica bastante que entregar en nuestra vida muchas veces. Romanos dice también, el 13:8, no le debas a nadie excepto el amarse el uno al otro. Porque cualquiera que ame a su prójimo, a su prójimo ser humano, cumplido con la Torá. Y amados, tenemos que entender algo sobre todas las cosas. O a qué nos lleva toda la Torá. Precisamente, la Escritura dice, no hay amor más grande que aquel que da su vida. No hay amor más grande. Y de eso se trata la Torá. De entregar, de estar por el otro, de avanzar hacia la perfección, amando también a los hermanos. ¿Por qué? Porque la Torá nos dice también, si ustedes me aman, lo dice Yeshua, guarden mis mitzvot, mis mandamientos. Quien tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo, a él. Por eso es importante que si nosotros vamos a conocer la identidad de nuestro rey, y vamos a conocer su personalidad de que él es un rey justo, un rey bueno, un rey bondadoso, un rey misericordioso, eso se nos va a revelar, así como nosotros nos esforzamos en decirle, yo te amo, pero no porque lo digo, sino porque guardo mandamientos en mi corazón. Y eso implica que ahora que los conozco, ahora que los voy a guardar en mi vida, me cambian la conducta, cambian mi manera de ser, cambian mi manera de pensar. No solamente porque conozco, ahora sí ya sé guardar Shabbat, y ya sé qué hay que hacer aquí, y hay que hacer fiestas, y hay que contar el Omer. Y no se trata solo de eso, se trata de que todo lo que estoy experimentando me esté transformando, me esté cambiando, me esté llevando a ser una mejor persona. Entonces, ahí, eso es la evidencia que nosotros hemos dejado nuestra vida, nuestra carnalidad. Entonces, cuando hablamos de las dos leyes, retomando ese detalle, siempre recordemos lo siguiente. Hay una contraposición de lo que es la vida carnal, regulada por un espíritu muchas veces religioso, que es lo que gobernaba en el tiempo de Yeshua los fariseos. Y otra cosa es caminar en el Ruach, haciendo las obras del Ruach, como dice Pablo. Eso quiere decir que yo camino conforme a la Torá. ¿Qué es entonces andar en el Espíritu? Que yo camino conforme a la Torá. ¿Qué es una vida en el Espíritu? Que yo hago todo conforme a la Torá. Y antes de cualquier decisión en mi vida, yo me pregunto, ¿qué dice la Torá de esto? Hay un dicho muy popular en el cristianismo, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Yeshua en mi lugar? Bueno, ¿sabes qué hubiera hecho? Hacer lo que dice la Torá. Y eso es lo que tú tienes que hacer en toda decisión de tu vida, en todo caminar, en todo pensamiento, ir a ser conforme a lo que está escrito. De eso se trata la vida en el Ruach. Y ahí
es donde empezamos a ver evidencia de que mi vida ha cambiado. De verdad, amados, póngase a pensar en cada detalle. Yo no sé si usted, antes de irse a dormir, tiene claro lo que usted va a hacer al día siguiente. Y un acto de mucha sabiduría es no irse a la cama sin tener clara la agenda del día que viene. ¿Qué tienes que hacer entonces? Preguntarte, bueno, yo iba a hacer esto, esto y esto. ¿Qué dice la Torah al respecto? ¿Cómo procedo conforme a la Torah? ¿Cómo hago las cosas con integridad? Y empiezas a buscar que todo lo que hagas día a día vaya ajustando a la voluntad del Eterno. Ahí es donde yo conozco perfecta y buena voluntad para mi vida. Entonces, dedícate a hacer las obras que están escritas en la Torah, haciendo lo que tienes que hacer todos los días. El libro de Tito nos dice de la siguiente manera: Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda violación de la Torá, purificar a sí mismo un pueblo de su propiedad, deseoso de hacer buenas obras, deseoso de vivir la Torá, deseoso de caminar conforme a la Torá. Para eso fuimos redimidos. Cuando yo encuentro esos pasajes en los escritos de la Brisa de Shah, yo digo, qué terrible, cómo lo leíamos antes y no entendíamos nada. ¿Cómo lo leíamos antes y no conectábamos las cosas correctamente? Es tan claro, ahora que tú lees la Torá y vas conociendo la voluntad de Adonai, que todo el plan de redención es ¿para qué? Para que ahora puedas hacer su voluntad. Para que ahora hagas lo que Él desea que tú hagas. ¿Y cómo lo entiendo? Porque esa es la Torá, eso es lo que dice la palabra. Y eso nos lleva al concepto de emuná. Emuná, recuerda que viene de la palabra amán, que significa confianza, significa estar seguro. Bueno, de la palabra amán derivamos la palabra amén, ¿recuerdan? La palabra amén significa fiel, o viene de la declaración más bien, Adonai es un rey fiel. Eso es lo que significa amén. Adonai, rey fiel. Esta es la palabra en hebreo. Aleph es Adonai, la Melech, la Mem, perdón, es por Melech, y la Nun Sofit es por Neemán. Y eso significa, es un acróstico que significa Adonai, Melech, Neemán. Eso es lo que significa el amén. Y cuando nosotros tenemos emuná y decimos amén, lo estamos diciendo con el sentido correcto. Estamos diciendo, yo tengo toda confianza que Adonai es un rey fiel. Él nunca me va a fallar. Él siempre será visto. Él siempre se va a manifestar. Él siempre va a hacer lo correcto y Él siempre va a bendecir mi vida. Yo tengo que tener esa convicción, corazón. Romanos, por otro lado, nos dice en el 10:4, el objetivo final, el resumen de la Torah escrita es el Mashiach, quien ofrece justicia a todo aquel en él cree. ¿Alguien puede leerlo en Reina Valera, este pasaje de Romanos 10:4, por favor? Amén. Dice así, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿cuál es la interpretación que le hace el que refuta la Torah? ¿Qué creen? Que cuando llegamos a Mashiach, o a Cristo, se acabó la Torah. Eso es lo que la gente está diciendo. Eso no es lo que quiere decir. Fin, el objetivo, lo que significa la Torah, es que nosotros lleguemos a Mashiach. ¿Qué es lo que nos ofrece Él? Justicia. ¿Y dónde encontramos la justicia? En la Torah. Pues todo es un concepto circular. La Torah me lleva a Yeshua, ¿para qué? Para yo poder vivir la Torah. Yo tuve misericordia de Él. Él me habilitó en su camino, ¿para qué?
para que yo viva conforme a la Torá. Ese es el concepto que tenemos que manejar. ¿Por qué Él da su vida por nosotros? Porque antes estábamos alejados, sin Elohim, sin convenio, sin pacto. Y la teología de reemplazo, que ha sido enseñada al cristianismo, le ha dicho a todo mundo, que es que como los judíos rechazaron a Yeshua, entonces Yeshua se vino por la iglesia. Nada más errado, nada más equivocado, porque así pensábamos muchos. Pero hay tanta evidencia que yo no sé por qué no la leemos o no la leíamos. Yeshua no lo rechazaron los judíos. A Yeshua lo rechazaron unos líderes religiosos. Pero a él lo siguieron miles de judíos. Miles de judíos. Le creyeron miles de judíos. Y su Keilah empezó con miles de judíos también. Y les pasé un Telegram para que vean los videos del antisemitismo. Es interesante, ¿no? Como estos videos fueron baneados o prohibidos en YouTube. Así que no me pregunte cómo los conseguí. Lo voy a decir. No hice nada ilegal, eso sí. Pero los subí al Telegram precisamente porque no los quiero subir a YouTube porque los van a bloquear. Pero cuando usted ve esos videos, wow, que son neutrales, son bien neutrales porque son hechos por una empresa secular, te va a sorprender de cómo hicieron a la Keilah transformarla en un sistema grecorromano, robándole toda la conexión y toda la identidad con Israel. Que Adonai no hizo pacto con Roma, no hizo pacto con Egipto, no hizo pacto con América, con ningún país de Asia. Adonai hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Abraham tiene un pacto con Elohim, tiene un pacto con Israel. Si nosotros creemos en un judío llamado Yeshua, él nos dice, ok, les doy la oportunidad de ser parte de este pueblo, de vivir bajo este convenio, de vivir bajo estas condiciones. ¿Quieres vivir así? Bienvenido. Eres parte de este pueblo. Pero eso que está tan evidente a través de la escritura es profundamente ignorado. ¿Por qué? Lamentablemente la iglesia cristiana fue fundada por antisemitas. Gente que no quería saber nada acerca de los judíos y estos mal llamados padres de la iglesia, que no eran los apóstoles ni los seguidores de Yeshua, o los grecorromanos que ahora tenían un pensamiento grecorromano tratando de interpretar lo que dice la escritura, detestaban a los judíos. Y eso es lo que tenemos que entender. Hoy nosotros no tenemos que ser judíos, tenemos que ser israelíes. Tenemos que volver a ese convenio con Adonai, siendo su pueblo, viviendo bajo ese diseño que nos ha dado. Así que, amados, tenemos que esforzarnos en este camino. Vamos a cerrar leyendo lo que dice Mateo 5, 17, 19. Si alguien lo puede leer, por favor. Agradezco mucho. Mateo 5:19. Mateo 5, 19, perdón, Mateo 5, 17 al 19. 7. No pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá por los profetas. No he venido para anularlas, sino para revelarlas, la interpretación correcta y a cumplirlas en plenitud. Porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni un iot ni una virgulilla pasarán de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos misbot y enseñe así a otros será llamado pequeño en el reino del Shamay, pero cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos será llamado grande en el reino de los Shamay. Yo no sé usted, pero yo quiero que seamos todos llamados grandes en el reino. ¿Por qué? Porque por lo menos llegamos, tal vez al final de este caminar, a entender, tenemos que regresar
el conocimiento del Eterno a través de la Torá. Esa Torá no había pasado, no había sido desechada, sino que realmente nosotros tenemos que vivir conforme a lo que está escrito y tenemos que esforzarnos de verdad para que en este tiempo mucha gente pueda abrir sus ojos, el entendimiento de lo que Él nos ha llamado a vivir, a caminar, ser en Él. Eso sea de bendición para muchas almas. Así que, amados, a esforzarnos. En este tiempo hay mucha gente que alcanzar, mucha gente que enseñarle. No tengamos temor, tengamos temor. Preparémonos para los tiempos que vienen. Bueno, quisiera saber si alguien tiene algo que aportar, que lo haga en este momento, alguna pregunta. Vamos a dar este tiempo con una oración. Ok, ¿todos bien? Le damos la bienvenida a Rosa, que nos acompaña por primera vez de Panamá. Sharon, amada, danos dónde estás para que la gente te conozca.